Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Indudablemente la economía es lo que está dominando la escena nacional. Los mercados, la comunidad, la ciudadanía, evidentemente no le han dado una buena bienvenida a la nueva ministra, la señora Silvina Bakakis. ¿Por qué? Las bolsas se desplomaron, el dólar sube y algunos datos que tienen que ver con el consumo. El domingo, mientras se esperaba que asuma la señora Bakakis, o por lo menos que se diera a conocer su nombre, las compras en shopping, sobre todo de electrodomésticos, crecieron un 35%. Esto tiene que ver, me parece, con la reacción que están teniendo las personas. La pregunta que nos hacemos todos los días cada vez que salimos a la calle, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué nos espera? ¿Cómo salimos de este berenjenal? Bueno, para esto lo hemos convocado hoy y le agradecemos la deferencia que ha tenido en atendernos a Agustín Echevarne, este economista muy reconocido, un economista profesional especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica. 30 segundos y estamos con Echevarne. Ahora sí, Agustín, buenas tardes, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? Un Bien, placer. el gustazo es nuestro, Agustín, una vez más estar en comunicación. Hay un dato que a mí me parece sobresaliente, más allá del desplome de las bolsas y la suba del dólar. Unos números que se conocen ahora, 35% aumentaron las compras en los shopping. Esto es un estudio hecho por los propios shopping, sobre todo en electrodoméstico y tecnología. ¿Esto qué es? ¿La gente se está defendiendo? Y bueno, a uno le encantaría decir, bueno, es un shock de consumo espectacular, la gente está optimista, pero en realidad es lo contrario, es el temor, ¿no? que causa, la angustia que causan estos cambios en la economía, porque se están dando no por motivos buenos, sino por motivos malos, ¿no? De alguna manera, lo que estábamos observando es que había un plan que estaba fracasando, y el fracaso se veía muy simplemente en el aumento de la inflación, que pasábamos de inflación desde 2% mensual a 3, a 4, a 5, a 6,5 en marzo, después aflojó un poquito hasta el 5 porque estacionalmente son meses de menor inflación, pero con una sensación de que esto volvía a acelerarse. Y entonces ahí la reacción política, que siempre puede agravar las cuestiones de la economía, en la interna del gobierno empezaron a complicar la cosa, porque te encontrabas a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, a Cámpora en general, pateando en contra de lo que intentaba hacer Guzmán, que trató de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, que lo logró, pero lo logró sin el apoyo de la vicepresidente y de la Cámpora en general. Con lo cual mostrando esas divisiones que además las hacían explícitas al aire, en lugar de hacer las dudas que tenían y demás presentarlas digamos, a puertas cerradas, pero no a través del Twitter o la televisión o lo que fuera. Yo creo que eso le hizo un daño porque evidentemente lo que estaban buscando era, desde un punto de vista político, despegarse del fracaso de lo que estaba haciendo el gobierno de Alberto Fernández. Y Perdón, ahora, Agustín. Perdón, Agustín. Entonces, Martín Guzmán no se va como consecuencia de este gran crecimiento económico que anunciaba el presidente de la Nación. bueno, es que obviamente ningún ministro se va porque está teniendo un gran éxito. Lo que había era una especie de inconsistencia cognitiva entre lo que pasaba en la realidad y lo que estaba mostrando el presidente, que hablaba, que ese es uno de los problemas que tenemos. Si tenés un problema, vos querés un presidente que te reconozca que tenés un problema y que diga cómo vamos a enfrentar ese problema. Ahora, si tenés un problema evidente que todos los argentinos están sufriendo cuando llegan a fin de mes, que no les alcanza la plata porque los salarios vienen cayendo en términos reales, y eso lo sufre cada persona, cada familia, entonces a vos te gusta un presidente que reconozca esa situación, no que te diga, no, che, está todo fenómeno. No está todo fenómeno. Y cuando la vicepresidente te habla en contra, es peor todavía porque te genera un ruido mayor. Ahora, también hay que decirlo, Guzmán elige irse de la peor manera posible, con un tuit en medio de un discurso de la vicepresidenta, de manera intempestiva. Cuando, de nuevo, estamos buscando, las personas parece que buscan ser importantes y alabar su propio ego y no ser útiles a la Argentina. Para la Argentina,
Y si quería ir Martín Guzmán, tendría que haber dicho en privado al presidente, me voy, organicemos esto, y no puede ser que hoy estén suspendiendo una reunión con el Club de París, porque institucionalmente en Argentina eso le causa daño. Entonces, nosotros tenemos muchos problemas. Y ahora el tema es, una vez que generaste el susto a los mercados, que generaste este aumento de la incertidumbre, tenés que tratar de recuperarlo. Y ahí vamos al futuro, que es lo importante. Y ver de qué manera este gobierno puede recuperar la confianza. Y la verdad es que es muy difícil, es sumamente difícil. Claro, porque los argentinos nos levantamos todos los días atajándonos, porque no sabemos por dónde va a venir la trompada que nos va a dar el propio gobierno. Hoy, la somos verdad, expertos mañana en no sé atajar. qué hacer. Exactamente. Y el problema es que entonces nosotros, los que tratamos de hacer un análisis de lo que ocurre, miramos, bueno, los antecedentes de Batakis y los antecedentes de lo que ella piensa, y la verdad es que lo que ella piensa es una persona que es anticapitalista, que está en la línea de la cámpora, de Cristina Kirchner, que va a tener el aval, que tiene el aval de Cristina Kirchner, lógicamente, y que dice que va a implementar el programa de Alberto Fernández cuando son dos cosas inconsistentes. Entonces mantiene todas las inconsistencias. No sabemos a dónde va a ir. No sabemos si va a ser algo parecido a lo que pretendía hacer Guzmán, que era un programa heterodoxo que festejó que no iba a hacer ninguna reforma estructural, pero que por lo menos decía que iba a buscar una consistencia fiscal en las cuentas fiscales, en tratar de ir reduciendo el tremendo déficit fiscal que tenemos, pero siempre sin hacer ninguna reforma estructural. Es decir, algo malo, pero del otro lado hay algo peor, que ni siquiera quieren la consistencia fiscal. Entonces, entre esas dos cosas malas, entre lo malo y lo peor, es las dudas que tenemos sobre lo que va a pasar en Argentina. La consecuencia es que eso genera incertidumbre y te acelera las expectativas negativas. Y eso también genera y provoca una mayor rapidez en la huida del dinero, en que la gente empieza a defenderse de la inflación o de los saltos devaluatorios. Por eso surge que lo que vos explicabas, salten a comprar lo que sea sólido, porque saben que los pesos pueden valer mucho menos en esta misma semana o en la siguiente. Entonces, tenemos esos problemas de inconsistencia teórica y práctica y política. Y la verdad es que no vemos ni desde la política, por más que se reúnan a puertas cerradas, que está bueno que se reúnan Alberto y Cristina, se trascienden los reproches mutuos y demás. No trasciende que hay un acuerdo político para hacer lo que tenemos que hacer para que Argentina llegue a buen destino al final de este gobierno, a traspasar el gobierno al próximo, que va a ser de otro signo, porque naturalmente el peronismo va a ser una pésima elección el año próximo. Y bueno, yo creo que esa es la buena noticia. Pero Agustín, si uno ve qué es lo que está planteando la principal concertación opositora y la concertación oficialista, es quien maneja los planes. No me están diciendo a mí cómo vamos a salir de la inflación, cómo vamos a hacer para que el productor acá en la zona de Los Pericos pueda tener gasoil. Ellos están discutiendo qué hacer, quién administra los planes. O sea, están con una discusión absolutamente ajena al resto. Ajena sobre todo a las soluciones de la Argentina, porque Argentina tiene que concentrarse en producir, y la mejor manera de producir es con el sector privado, y por supuesto los planes sociales no producen nada, la economía popular no produce nada, eso te produce pobreza únicamente, porque vos tenés que producir con alta productividad con tecnología del siglo XXI, y pensando en la tecnología de los próximos 5, 10, 20 años. O sea, hay que pensar la tecnología pensando en el futuro, no con tecnología del siglo XIX o preservando, por ejemplo, las casillas de peajes en las rutas, cuando hoy tenés la posibilidad de que la tecnología no necesitas ninguna persona y no necesitas reducir la velocidad tampoco, y pasás a 100 km/h, te contabilizan tu auto y te mandan directamente a tu tarjeta de crédito el débito. Eso lo están haciendo en todos los países modernos. Entonces, nosotros queremos ir a tecnología del siglo XIX, mantener las casillas de peajes y todas estas cosas. Es un costo de productividad altísimo que te hace que la Argentina no sea competitiva. Y por lo tanto, entonces después tenés que cerrar la economía, porque tus industrias no pueden competir con nadie. ¿Cómo vas a competir con tecnología del siglo XIX? Entonces, acá estamos en un programa de los últimos 20 años, duplicaste la cantidad de empleo en el Estado con productividad cero, porque en realidad los servicios de prestación del Estado son peores que hace 20 años. Duplicás la cantidad de gente y la educación, la salud, la justicia es peor que antes. Y después pasaste un montón de gente que está viviendo en planes sociales, 8 millones, 10 millones, nadie sabe quién es el número, porque en realidad hay 22 millones de cheques que salen todos los meses del Estado
hacia las familias. Ahora, ¿eso quién lo paga? Lo paga el sector productivo de la economía, que son apenas 6 millones de personas. De eso tenemos que hablar. ¿Cómo hacemos para que el sector privado y sobre todo las pymes, que son las que generan empleo, puedan crecer y multiplicarse? Y eso implica que ganen plata. Entonces, ¿cómo hacemos para que las pymes ganen plata? Bueno, reducimos los impuestos, desregulamos, flexibilizamos las leyes laborales, abrimos la economía, hacemos todo lo que tenemos que hacer de reformas estructurales profundas para que la Argentina imite a lo que hicieron países como Nueva Zelanda, como Irlanda, países que eran pobres y se hicieron ricos y multiplicaron por 5 sus salarios. Acá le planteo algo. He leído atentamente los antecedentes de la nueva ministra, la señora Bakakis, y no tiene un solo ítem en la actividad privada. Todo siempre dentro del Estado. O sea, no conoce el otro lado del mostrador. Ese es un problema, sobre todo porque cuando además uno lee los escritos de Batakis, tampoco pareciera que lo conoce por sus escritos, porque de pronto es una intelectual, pero que lee todo y procesa bien y logra entender. Yo creo que no entiende, que de hecho ella dice que es anticapitalista y saca conclusiones falsas, como que el capitalismo aumenta la pobreza, cuando es todo lo contrario. Todos los países más libres de la Tierra son los que han destruido la pobreza y son todos los países creativos, los que han creado toda la tecnología moderna, son precisamente los países que ella llama capitalistas. Entonces es una inconsistencia muy grande. Ella tiene una visión de que la economía, la ciencia económica es machista, cosa que también es falsa. Yo creo que es un error de interpretación muy grande de los escritos de los economistas y por eso termina haciendo conclusiones falsas. Parte a veces de preguntas reales, como por ejemplo que es cierto que el plato que te llega a la mesa en tu casa no es solamente porque el panadero, el verdulero y el carnicero, como dice Adam Smith, está buscando su propio interés y no el beneficio tuyo, sino que lo hace por su propio interés, te vende esas cuestiones, sino ya dice, hay toda otra parte del intercambio que se realiza dentro de la casa y que por ahí es tu señora que te cocinó y por eso tenés el plato en la mesa, y que eso no está contabilizado por la economía. Lo cual, la pregunta es interesante, pero las respuestas que dan son terriblemente equivocadas. Además, hay muchos economistas que han hablado de estos temas. Y también se olvida que, por ejemplo, ella dice como que los hombres no están pensando en las mujeres y bla, 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 cuando están en la economía machista fuera del hogar, cuando eso no es cierto. De hecho, se han producido, por supuesto, hay una coordinación natural entre los hombres, las mujeres, las familias, etcétera, y vas a tener los grandes avances del siglo XX, muchos de los grandes avances del siglo XX ocurrieron dentro del hogar. Por ejemplo, el lavarropas. El lavarropas alivió 3 horas del trabajo de todas las mujeres del mundo, que generalmente eran las que lavaban la ropa. Y de hecho hoy los hombres podemos lavar la ropa, porque en 3 minutos llegás y pones en el lavarropas a marcar la cosa y por eso pueden vivir los hombres solos o lo que fueron, las mujeres solas, lo que sea. Es decir, hay enormes avances. Todos los electrodomésticos, es impresionante, eso fue ya el siglo XX, no todos estos son inventos del siglo XX, impresionantes para aliviar toda la tarea del hogar, que fue lo que permitió que la mujer salga del hogar a trabajar afuera, porque las tareas del hogar se hacen muy rápidamente. Entonces tenés mucho más tiempo libre, pero si no eran tareas que había que hacer. Las comidas rápidas, ¿no? Comprarte los ñoquis que ya vienen prehechos y simplemente los tirás y en 5 minutos te comes un plato de ñoquis. Es decir, realmente sacan conclusiones muy erróneas. O sea, yo miro todo ese tipo de análisis y me da la sensación de que no entienden de economía y que nos pueden producir mucho daño porque después tienen cosas que son inconsistentes. Que por un lado están en contra de la deuda, pero por otro lado están en contra de hacer ajuste, como dicen ellos, fiscal. Entonces son cosas tremendas. O después te dicen, bueno, esto lo resolvemos poniendo un nuevo impuesto. Cuando Argentina ya los impuestos que tenemos son tremendos. Después te dicen, bueno, pero no, pongamos impuestos nada más que a los ricos. Y no se dan cuenta que los ricos se están yendo de la Argentina. Se han ido un montón de ricos de la Argentina. Se han ido, por ejemplo, muchos de los dueños de los unicornios, los más exitosos hombres de empresa que crean empresas que generan cientos de miles de empleos, de riqueza, que compiten en el mundo, que son extraordinarios, son las personas que querés atraer a tu país. Entonces, la Argentina los expulsa. Claro, pero entonces, para Del Caño, Elon Musk es un parásito, así lo definió, por ejemplo. Y esto demuestra la estatura, de alguna manera, de la dirigencia argentina, ¿no? Que es incapaz de leer lo que pasa en el mundo. Es una lástima porque Elon Musk es un tipo que está haciendo una creatividad tremenda, está adelantando al mundo. Hay pocas personas que generan cambios tan grandes como Elon Musk, aun si quiebra su empresa, como él mismo lo dice.
Si su empresa termina quebrando, igual va a haber hecho un incentivo a pensar distinto, a avanzar, a pensar en lo que va a pasar en las siguientes generaciones, en las próximas décadas, y anticipar el futuro y crearlo acá. O sea que aunque quiebre, le va bien. Pero además, imaginémonos que uno le saca toda la fortuna a Elon Musk y se la das a los políticos. ¿Vos crees que el mundo va a estar mejor? No, va a El estar mundo peor. va a ser un desastre. Va a ser un desastre porque vas a perder toda la innovación que está generando Elon Musk, que van a ser, que probablemente está anticipando décadas el futuro, ¿no? Y se lo vas a dar a los políticos. ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Planes sociales? ¿Se van a regalar la plata a la gente? Agustín, el O sea, principal problema que tiene la política argentina es que quiere gobernar mucho, y me estoy acordando de Jefferson, ¿no? Que decía que el mejor gobierno es el que menos gobierna, justamente. totalmente. Yo creo en eso. Creo que Thomas Jefferson y toda esa generación de 1776 en Estados Unidos fue un milagro en la historia. Fueron personas que tuvieron una comprensión de lo que son las sociedades y demás, con todos sus errores, porque nadie es perfecto y demás. El propio Jefferson tuvo errores. Pero eran personas que miraban el futuro, querían un futuro mejor, entendían cómo se podía llegar a eso e hicieron un país maravilloso. Estados Unidos pasó de ser un territorio que, si nos ponemos en la época de Napoleón, en 1800, Napoleón vendió Luisiana. Entonces, imagínate, nadie pensaba que Estados Unidos iba a ser lo que podía ser. Es decir, era un territorio inhóspito, ocupado por pieles rojas, como decía en aquella época y demás, hostil, a la intemperie, y en cambio Napoleón eligió irse a Europa y morir 550.000 personas para tratar de conquistar Rusia, en lugar de conquistar América, que estaba prácticamente, era fácil de ocupar y de multiplicar y qué sé yo. El que compró Luisiana, que fueron las colonias inglesas, terminaron haciendo Estados Unidos con estas ideas de la Constitución norteamericana, de la apertura, de la libertad, de que todos somos iguales ante la ley, que no importa si sos piel roja, piel negra, piel blanca, lo que sea. Somos, por ejemplo, en el caso nuestro, argentinos. No importa si sos pueblo originario, si venís de España, donde descendiste. Somos lo mismo. Nosotros hemos perdido las ideas básicas que tenían nuestros revolucionarios, porque los de 1776 en Estados Unidos se emparentan con los de 1810 en Argentina. Claro, y ¿sí? se emparenta también, y usted lo plantea en su libro, en la Argentina también tuvimos un Alberdi que fue capaz de pensar una Argentina para las próximas generaciones, pero resulta ser que Alberdi lo hemos dejado en el Villiquen y nos hemos olvidado de lo que pensaba. Sí, bueno, ese es el gran desafío que vamos a tener este año que viene por delante para que el próximo gobierno realmente genere un cambio estructural de la Argentina, pero que parte hasta de la filosofía de vida, que nosotros tenemos que pensar en recuperar la cultura del trabajo, la cultura, ¿no?, de nuestros abuelos, de los inmigrantes que venían a trabajar y estudiar en serio. A los que iban a educarse, se educaban con esfuerzo, ¿no? Y buscaban cada uno desarrollar sus talentos, su creatividad y progresar por sí mismos, ¿no? Y creo que hay que volver a eso, y dejar de pensar que el Estado es la solución de los problemas, Eh, cuando cada familia tiene que lograr avanzar, ¿no? Por supuesto, el Estado tiene que sacarte la bota encima, que son los impuestos, las regulaciones, los problemas. Marcelo Capello, un economista de la Fundación Mediterránea, acaba de publicar que el promedio en la Argentina es de 10,8 planes sociales cada 100 argentinos. En Jujuy, 22,9. Provincia de Buenos Aires, digamos el conurbano, 16. Tucumán el 13, Chaco el 13, Formosa el 12. Pero paradójicamente, una provincia muy castigada por el gobierno nacional, como es Córdoba, tiene solamente el 3,3 de personas con planes sobre 100 habitantes. Así es inviable un país. Exactamente. Por eso creo que hay que reformular toda la forma de pensar. Ellos creen que, por ejemplo, aumentando el gasto público y poniendo plata en el bolsillo de la gente, eso hace crecer la economía. Eso es un error garrafal, ha fracasado completamente. Empezó el fracaso, que no se notaba, pero empezó con Néstor Kirchner, porque él tuvo un periodo de gran crecimiento de la Argentina con precios de la soja altísimos, con un gran viento de cola tremendo, y se dedicó a despilfarrar la plata, creyendo que eso hacía crecer más rápido la economía. Efectivamente recalienta la economía durante un tiempito, pero estás prostituyendo todas las bases de crecimiento de largo plazo. Y eso fue lo que hizo Néstor. Destruyó la economía porque congeló las tarifas, porque puso plata en el bolsillo de la gente, porque les dio planes sociales, en plena expansión del sector privado. Si en lugar de eso, en vez de subir los impuestos, como subió al campo y demás,
hubiera bajado los impuestos, aprovechando que tenías muchos recursos porque la soja valía mucho más caro, y hubiese bajado los impuestos, hubiese permitido que el sector privado crezca, tendríamos probablemente el doble de las pymes que tenemos hoy en día. Y no estoy exagerando. Es muy probable que tendríamos el doble de las pymes y 3 veces más empleo del que tenemos hoy. En lugar de tener 6 millones de empleos en el sector privado formal, deberíamos tener por lo menos 12 o 14 o 15 millones de empleos en el sector privado formal. Y por lo tanto, no necesitarías ningún plan social. La Argentina sería mucho más productiva, estaríamos produciendo mucho más bienes y servicios, los impuestos podrían ser porcentualmente mucho más bajos y la recaudación sería mucho más alta. Claro. Entonces hay que entender que toda la forma de pensar del kirchnerismo desde Néstor Kirchner para acá ha sido un verdadero desastre. Agustín, ¿estamos en la puerta de un nuevo plan platita hasta las elecciones? No hay plata para hacer eso. O sea que la idea, esa fantasía que tienen, por eso te digo que son contradictorias las ideas que están lanzando. Por un lado te dicen que van a hacer un programa de mayor ajuste fiscal, porque dicen que van a tratar de cumplir con el programa del fondo, que indica que tenés que ir reduciendo suavemente, pero por lo menos va reduciendo el déficit fiscal. Y por otro lado te hablan o trascienden ideas como el salario universal. Claro. ¿De dónde vas a sacar la plata para un salario universal? ¿Quién lo paga ese salario universal? No, pero Argentina no tiene plata de nada, pero aunque alguien en algún momento de Estados Unidos envió cheques a todo el mundo durante la pandemia, una cosa así, le generó un problemón a Estados Unidos. Pero nosotros ni siquiera tenemos plata para hacer eso. O sea que esa sola idea te acelera la hiperinflación. Argentina ya está en un proceso pre-hiperinflacionario. El salto de acá a la hiperinflación puede ser muy rápido. Entonces tienes que tener mucha cautela si estás en el gobierno para hacer las cosas con mucha sensatez, con mucha precaución, teniendo muy en claro que la gente está asustada, que está sufriendo, que además tiene un problema que todos los meses le pega a la inflación y nos vamos adaptando cada vez más rápido a la inflación. Entonces, por eso la tasa de inflación es cada vez mayor para parar el mismo agujero. Entonces, si vos no cerrás el agujero, aún manteniéndolo o cerrándolo, pero demasiado lentamente, vas a necesitar que para tapar ese agujero cada vez más inflación. Eso es lo que llamamos prehiperinflacional, porque es la huida del dinero. Voy a un tema político y ya para desocuparlo. ¿Este es un tiempo ideal para el liberalismo y para su espacio, que son los republicanos? Bueno, yo soy un argentinista frente a todo, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad para Argentina, porque yo creo, sí, es un renacer de las ideas de la libertad. Y eso es extraordinario para Argentina. Y yo creo que las ideas de la libertad están renaciendo, yo casi me atrevo a decir, en casi todos los partidos. Porque aún algunas personas de izquierda empiezan a hablar con temas más sensatas cercanas a la libertad. Porque el problema en Argentina es que se transformó en iliberal. Tenemos una izquierda iliberal y una derecha iliberal. Entonces ahora tenemos la oportunidad de que todos los partidos están creciendo en las ideas de la libertad. Por supuesto, algunos espacios nos identificamos mucho más con esto, que puede ser Republicanos Unidos o puede ser lo de Javier Milei o José Luis Espert, pero también es el espacio de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, o el propio Macri, que está hablando de una manera, hoy, por lo menos hablando, de una manera más liberal de la que hablaba en el pasado, o por lo menos lo que pretendía Durán Barba y todo ese grupo dentro del PRO, que fue para mí muy nocivo. Creo que en los industriales están empezando a entender más la importancia de las ideas de la libertad. Y bueno, y en algunos casos hasta los sindicalistas. Hoy tenemos sindicalistas liberales. En Córdoba, en distintos lugares, en Buenos Aires, empiezan a comprender que es muy importante. Es decir, que yo creo que sí, que hay una oportunidad muy interesante para que Argentina recupere un sendero que perdió, que nos extraviamos hace probablemente 80 años o más. ¿Y su espacio Republicanos Unidos, en qué instancia está? ¿Cuál es el derrotero que tiene hasta el 2023? Bueno, acaba de hacer unas elecciones internas en las cuales yo no participé, porque yo trato también de colaborar con todos los partidos, ¿no? Desde lo que es, pues yo tengo 2 sombreros, desde Libertad y Progreso colaboramos con todos los partidos. Lo que quisimos hacer en Republicanos Unidos es ayudarlos a conformar un partido competitivo que elija de abajo para arriba a sus autoridades. Cosa que ocurrió ahora y que tiene que volver a ocurrir el año que viene, que elijan de abajo para arriba quiénes son sus candidatos. Porque también es una forma de hacer política distinta, demostrarle a los argentinos que se puede hacer política de otra manera, que no todo tiene que ser verticalista, que no es la persona que está en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que elegir a
a las distintas personas en todo el país, como ocurría en la época de Cambiemos también, no solo con el peronismo o el kirchnerismo, que se meten en todos lados. No, tenemos que ir a un país federal, donde la gente elija de abajo para arriba, y ojalá esta forma de hacer política sea no solo de nuestro partido, sino de todos los partidos. Y ahí creo que la Argentina sería la forma de airear la clase política, ¿no? De que no se elijan entre ellos con la lista sábana, cosa que tenemos que eliminar la lista sábana. Pero mientras no la eliminemos a la lista sábana a nivel nacional, que cada partido la elimine y permite que la gente elija, los afiliados elijan a sus candidatos de abajo hacia arriba, eligiendo persona por persona. ¿Quién me gusta, quién no me gusta? En mi circunscripción, en mi barrio, en mi pueblo. Creo que es una forma distinta de hacer política que ojalá los argentinos la vayamos adoptando. Agustín, muchísimas gracias por la deferencia que ha tenido de charlar este rato con nosotros. Un placer, un gustazo enorme. Un abrazo grande y ojalá nos vamos por aquí en Jujuy. Sí, lo esperamos, lo esperamos. Gracias, que tenga buenas tardes. Acabamos de hablar con Agustín Echevarne, que ha tenido la delicadeza de conectarse directamente desde la capital federal con nosotros. Repaso un segundito los números que da el economista Marcelo Capello de la Fundación Mediterránea. El promedio nacional de cantidad de planes sociales sobre 100, o sea, cada 100 personas, 10,8 tienen planes sociales a nivel nacional. Jujuy es la provincia que más tiene, 22,9 planes sociales cada 100 habitantes. Insisto, es la provincia que más tiene. ¿Quién la sigue? Provincia de Buenos Aires, todo lo que denominamos el conurbano bonaerense, con 16 cada 100. Así es inviable. Jujuy se está llevando una cuarta parte de la población económicamente activa en planes sociales. Este es la Jujuy de Gerardo Morales. Gracias por acompañarnos. Quédese que ya viene Palpala Hoy.